7 caballos participan en una carrera. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ocupar los 3 primeros lugares si no ocurren empates en el orden de llegada? El problema nos dice que hay 7 caballos que participan en una carrera. Vamos a representar a esos caballos por la letra C1 para el caballo 1, C2 para el caballo 2 y así sucesivamente hasta el caballo 7. Entonces tenemos un conjunto de 7 caballos que participan en una carrera. Nos preguntan de cuántas maneras diferentes pueden ocupar los 3 primeros lugares si no ocurren empates en el orden de llegada. Entonces, de estos 7 caballos, tenemos que averiguar cuántas maneras diferentes pueden ocupar los 3 primeros lugares. Vamos a poner por aquí lugar 1, lugar 2 y lugar 3. Entonces, un ejemplo de una manera en que pueden llegar los 7 caballos sería el siguiente. Por ejemplo, que el caballo 3 llegue en primer lugar, después el caballo 5 y finalmente el caballo 1. Esta sería una manera en que pueden ocupar los 3 primeros lugares. Otra manera sería que, digamos, el caballo 6 llegue en primer lugar, después el caballo 2 y finalmente el caballo 4. Bueno, y así sucesivamente podemos obtener diferentes maneras en que pueden ocupar los 3 primeros lugares los 7 caballos. El objetivo del problema es contar todas las maneras diferentes en que pueden llegar los caballos. Entonces tendríamos que preguntarnos si el problema se trata de una variación o una permutación o una combinación. Entonces, para averiguar si se trata de una variación, permutación o combinación, tenemos que preguntarnos por el orden de los elementos. ¿Importa el orden de los elementos o no importa? Entonces, observemos lo siguiente. Si el caballo 3, en lugar de estar en el primer lugar, llega en el segundo lugar, ¿será lo mismo o no será lo mismo? ¿Dará igual o no dará igual? Pues si llega en segundo lugar, ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ocupar el primer lugar que el segundo lugar. Por tanto, el orden sí importa. Y cuando el orden sí importa, básicamente estamos hablando de que se trata de una permutación o una variación. Si no importara, pues estaríamos hablando de una combinación. Luego, la otra pregunta que tenemos que hacernos es si todos los elementos participan. Observemos que tenemos 7 caballos. Y de los 7, lo único que nos interesa es saber el orden de llegada de los 3 primeros caballos. Entonces observamos que no todos los elementos participan. Si no participan todos, estaríamos hablando básicamente de una variación o una combinación. ¿Ya? En conclusión, el orden sí importa y no todos los elementos participan. Entonces estamos hablando de una variación. Entonces lo que nosotros tenemos que hallar es una variación de 7 elementos agrupados de 3 en 3. Para resolver esta variación debemos recordar la fórmula. La fórmula de la variación de m elementos tomados de n en n es igual a m factorial entre m menos n factorial. Entonces reemplazamos, nosotros tendríamos 7 factorial entre 7 menos 3 factorial. En el denominador nos quedaría 7 menos 3, 4 factorial y en el numerador 7 factorial lo podemos escribir como 7 por 6 por 5 y lo vamos a dejar aquí expresado en función de 4 factorial porque vemos que se pueden simplificar estos números. 4 factorial
Lo que nos quedaría sería 7 por 6 y por 5. 6 por 5 es 30 por 7. 30 por 7, 3 por 7 es 21, entonces nos daría 210. La variación de 7 elementos tomados de 3 en 3 es igual a 210. Eso significa que los 7 caballos pueden ocupar de 210 maneras diferentes los 3 primeros lugares. La respuesta en la opción C.